El tema de la confrontación, es un tema bien tremendo porque cuando llegan las situaciones al matrimonio debemos confrontarlas, pero también en la vida individual confrontamos muchas situaciones, en el trabajo, con amigos, con conocidos, con familiares, por ejemplo, que están en nuestros países. Muchas veces se presentan confrontaciones por el teléfono y las confrontaciones son de palabra. Entonces, en la forma de que nosotros nos hablamos en nuestras culturas, muchas veces nos enseñan el cómo hablar, el cómo decir las cosas. Y a veces es de las maneras más incorrectas, porque a veces cuando vamos a hacer un reclamo pensamos que como tenemos la verdad, tenemos el derecho de ir a ofender a la otra persona o a recriminarla en la falta que hizo porque nosotros tenemos la verdad. Y realmente nosotros no deberíamos hacer eso porque la relación humana se trata es de más bien acercarse el uno al otro, así hayan problemas en medio de nosotros, tener siempre esa cordialidad de podernos hablar de una manera adecuada. Amén. Muchas de nuestras culturas utilizan frases muy fuertes para expresar a veces cosas que nos duelen y nos ofenden. Hay cosas que nos ofenden, nos duelen, pero cuando nosotros vamos a expresar ese dolor y esa incomodidad, nuestra misma cultura nos enseña a veces las maneras inadecuadas de írsela a decir a la persona. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos con grosería o con altanería algo que nos ofendió? No acercamos a la persona, la alejamos. Y de eso no se trata. Nosotros en nuestras relaciones humanas cada vez deberíamos ganar, inclusive el Señor dice, amad a vuestros enemigos. ¿Y es fácil amar a los enemigos? Hay personas que son DNA, difíciles de amar. Difíciles de amar. O de aguantar. Hermano, es Y de difícil aguantar. amar al prójimo, imagínese el enemigo. Imagínate. Entonces, hay personas que son difíciles de aguantar y difíciles de amar. Aquí no hay ninguno de esos, ¿no es cierto? Todos somos fáciles para amar. Todos nos pueden amar. No, nosotros también cuando a veces tenemos esos arranques de mal genio, de incomodidades, muchas veces en nuestra forma de hablar ofendemos, dañamos a la persona. Y es difícil amar a veces a las personas cuando nos ofenden. Es difícil aplicar el amor cuando un esposo de pronto maltrata a una esposa, cuando la golpea. Es difícil. Sin embargo, hay mujeres que se sobreponen a eso y lo hacen, ¿saben por qué? Por subsistir. O porque, ¿qué hago si este hombre me deja yo con mis hijos sola? Y los golpes son duros, pero bueno, aguanta. Entonces, esa forma de nosotros tratar las relaciones humanas va dañando nuestro ser, va dañando nuestra relación con los demás y eso se convierte en algo que se llama amargura. Y en tu vida la amargura lo que hace es que no te deja vivir en paz. No puedes disfrutar las cosas de la vida como deberías disfrutarlas. La vida no es fácil. El que les diga, no, pero si la vida es un paseo, le está mintiendo. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendráis aflicción. ¿Pero qué dijo después? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, miren, cuando el Señor Jesucristo dice esas palabras, nosotros debemos tener en claro algo. Cuando a ti tú recibes una ofensa, o alguien te ofendió, o alguien te hizo algo que te incomodó, ¿en qué sentido lo estás recibiendo en ese momento? ¿En qué? En tu carne. Tu carne es la que se ofende. Tu carne es la que se resiente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué tiene que tratarme así? ¿Por qué me responde así? ¿Por qué no hace lo que yo le digo? Porque a veces recriminamos eso también. Le digo que no haga eso y va y lo hace. Entonces nos sentimos que nos sentimos en la carne, nos sentimos como que no nos están valorando en las cuestiones. Cuando tú te acercas a la persona y en la carne, óigame bien, escuchen bien lo que les voy a decir. En la carne nosotros confrontamos. Es en la carne. Tú no estás en el espíritu, es en la carne que vas a confrontar a la otra persona. Y la otra persona te va a contestar que en la carne también. Pero entonces ahí es donde cabe el Señor Jesucristo. Ahí es donde dice Él,
ustedes van a tener aflicción en el mundo. La carne les va a causar dolor, les va a causar aflicciones. En el matrimonio, la carne es lo que más se mete. Porque a mí no me gusta eso, a mí sí. ¿Y por qué a usted sí? A mí. La carne es lo que más se mete en el matrimonio, es la relación más dura que tenemos nosotros. El enemigo más duro. Pero ¿qué pasa cuando el Señor Jesús dice, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo? Cuando Él dice esas palabras, está incluyendo la carne que hay en nosotros. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo venció la carne, venció el mundo, venció lo que está afligiéndote a ti. ¿Y cómo entonces nosotros debemos luchar contra eso? La misma palabra lo dice. Es que la lucha de ustedes no es contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Huestes, principados de maldad. Amén. Gobernadores. Entonces, en el matrimonio se mete eso, mi hermano. Espiritualmente hay una opresión en contra de los matrimonios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que fue algo poderoso que Dios hizo. Amén. Entonces, cuando la carne se enfrenta, cuando la carne está en ese mover de que, pero tú me dijiste, no, yo no hiciste, tú, en ese mover, espiritualmente empieza a dañarse la cosa. Porque ahí es donde Satanás aprovecha y empieza a meter espíritus de ¿qué? De duda, de temor, de altivez, de orgullo, de egoísmo. Esa espiritualidad es la que se mete. Entonces tú en la carne estás alegando algo que es verdad. Tú dices, a mí me ofendieron, yo voy a reclamar. Y es verdad lo que tú estás haciendo porque en tu carne te ofendieron, de pronto te hicieron quedar mal delante de la gente, tu esposo. Te trató mal delante de la gente. Ay, usted sí que es bruta, ¿no? Uy, pero ¿cómo me va a decir eso delante de las hermanas? ¿Cómo usted me va a tratar así de esa manera? Tú tienes una verdad. Te humilló, te rebajó. Pero ¿y cómo llegas a reclamar esa verdad? Entonces hay dos palabras que usamos mucho nosotros y los latinos de por sí la usamos mucho porque esa fue nuestra forma de crianza. Tiene que hacer tal cosa. Debe hacer eso. Y el tiene y el debe implica ¿qué? ¿Qué implica cuando le dice a usted tiene? Obligación, imposición. Y para el ser humano, para nuestra carne, la palabra tiene y debe. Que opone completamente. Ahí sí es cierto, como si le hubiera nombrado a su mamacita. Y más para un colérico. Un Y colérico más que- para las personas que son coléricas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese momento en que estamos, en la carne. La carne es la que se retiene a esas cosas. Nuestra carne no nos deja. ¿Por qué? Porque nuestra carne está llena de orgullo, de egoísmo. Eso viene inherente desde que nacimos, mi hermano, por el pecado que cometió Adán y Eva. Eso no lo ganamos por el pecado. Es gratis. Es gratis. Por lo que Adán hizo y Eva hizo. ¿Ah? Tremendo. Entonces ya viene eso incluido y eso es lo que la carne mueve más. Cuando a ti te ofende, cuando ese orgullo se levanta, ese egoísmo empieza a reclamar lo tuyo, pero ¿cómo así? Tú tienes que tratarme bien, tú debes saberme hablar delante de la gente. Y el reclamo es, en sí, es justo ante la carne, pero espiritualmente empieza a generar situaciones en el matrimonio donde la desunión empieza por lo espiritual. Yes. Y entonces la parte espiritual es la que más debe estar fortalecida en un hogar, en un matrimonio. Si la pareja espiritualmente están unidos, están fuertes, la parte emocional y la parte física van suavecito. Porque están fuertes, porque ya detectan cuando el enemigo se está metiendo. Ya detectan, sígame hermana Gladys, bienvenida. Ya detectan cuando, por ejemplo, que el hermano Roque le dijo algo a la hermana Luz Elena, María Elena, Luz María, María. Pero es que mire, tengo hermanas, María Magdalena, Luz Marina, no. Bueno, te lo perdonamos. Te lo perdonamos. María Elena. Que el hermano Roque va y la ofende, pero ella no entiende esa ofensa, ¿por qué pasó en ese momento? ¿Por qué fue que él, por qué llegó él así? ¿Por qué está generando esta situación él en este momento que estamos tan bien?
mi hermano, no lo dude, que son cosas espirituales que se empiezan a meter. Y ahí es donde nosotros debemos estar al tanto de la cosa, porque por eso Jesús dijo, es que su lucha no es contra carne y sangre. No se pongan a pensar que es la persona la que vino y la que le está haciendo. No, es algo que le generó a él que viniera a reclamarle algo que ni siquiera está metido en las cosas que estaban haciendo en ese día. Hay problemas, mi hermano, en una pareja, que por un vaso que se rompió, se generó el problema más grande de la tierra sobre esa casa. Sí. Pero eso es espiritual. Nosotros pensamos que es en la carne. Ay, usted nunca tiene cuidado, mire, ya rompió otro vaso. Me rompió toda la vajilla, usted es realmente usted no tiene cuidado con nada. Así me tiene a mí, rota el corazón. Y empieza a empieza a manifestar todas las cosas de lo que ella siente adentro, que nunca ha hablado con su esposo. ¿Y qué hace la espiritualidad? ¿Qué hacen esas potestades? Se aprovechan de eso. Cuando sale el primer sentir, ahí es donde esa potestad empieza a aprovecharse. Ahí es donde se levantan orgullos, egoísmos, fastidios. Porque yo le digo una cosa, el matrimonio empieza todo muy bien, muy eso, pero a medida que pasa el tiempo, las cosas empiezan a cambiar. Sí. Así es. Los genios empiezan a cambiar. Y la tolerancia empieza a disminuir. A disminuir. La paciencia ni se aparece por ahí. Se ocultó. Uno cuando está saliendo de la casa, dígame si no es así que uno dice, apure. Cuando uno sale de la casa, oiga, que vámonos. La paciencia desaparece. Qué feo que la paciencia se fue de viaje. Sí. ¿Pero por qué? Porque a medida que nos vamos conociendo, vamos viendo cada vez más cosas que no nos gustan. Sí. Olores que no nos gustan. Y son cosas que se van a ver en el matrimonio. Sí, porque cuando tú convives, es que no nos dicen sino, ay, tan linda la boda, tan lindo el matrimonio, la luna Pero de de ahí no miel. nos dicen nada más. Ahí está lindo. Pero mi hermano, cuando usted empieza a convivir con una persona, usted le empieza a conocer los errores, los olores, la situación, lo cochino que es, ay, El desorden. el desorden, miren, La toalla lo dejan mojada. lleno De cremanta, de la... Ay, El jabón no, lleno de El pelos. jabón cuando los pelos cuando se afeitan el lavamanos. el mal olor de las Las uñas medias, cuando se las ay, corta ay, ahí. todo, dejan los calzoncillos tirados por ahí. Con la toalla mojada encima de la cama. Ay, la toalla. La toalla mojada encima de la cama, mojando la sábana recién puesta. Todas esas cosas es lo que la carne nuestra empieza a vivir. Ahí es donde debemos tener cuidado. Ahí es donde Satanás se aprovecha. Y esas huestes de maldad empiezan a meterse en el matrimonio. Y piensan que es la persona. Y piensan que es lo que él hace. No. Es lo que genera lo que él hace. Que empieza a meterse en su vida, en su relación. Y empieza a generar ese rechazo hacia la otra persona en esos sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan y pasan tiempos y esto, y tienen un problema verdadero que de pronto les afecta, llega mi hermano Pedro, mi hermana Ingrid, bienvenidos, siéntense. Entonces, cuando pasan los tiempos y llega un problema grave en la familia, ¿qué pasa? Sacan todo lo que tienen Todos guardado. los trapitos. Todo. Porque se ha ido acumulando y hemos permitido que espiritualmente nosotros dejemos que tome el control todo lo que ahora está ahí metido. Por eso es tan importante, mis hermanos, nosotros confiar en la palabra de Dios. Por eso es tan importante escudriñar la escritura. Por eso cada vez que ustedes coman en su casa, tengan su cena, oren, hablen de las cosas de Dios, hablen de un versículo, digan lo lindo que Dios hizo, miren lo hermoso que Dios hizo. Miren lo que a veces Satanás está queriendo hacer con las cosas. Tenemos que estar pendientes. Amén. Y lo más importante es entender ese versículo y ponerlo en práctica. Amén. Porque, por ejemplo, la palabra blanda aplaca la ira. La hemos leído, la hemos entendido. Pero en el momento que estamos en una situación, nos olvidamos completamente de hablar blandamente. Como tú me estabas diciendo en el carro, si nosotros obramos con la palabra,
y hablamos con esa verdad, tengamos por seguro que si esa persona lo escucha, va a menguar. Se va a guardar. Va a menguar, pero si no mengua es porque ya es un problema espiritual. Amén. ¿Ya? Es eso. Si usted, por ejemplo, le habla a una persona, oye, mira, no, me parece que me sentí mal cuando dijiste tal cosa, y esa persona en la carne, porque ahí estamos hablando en la carne, ese versículo que dice, la palabra blanda aplaca la ira, está hablando de la carne. Yes, yes. La palabra blanda aplaca la ira. ¿La ira de qué es? Es una Sí, cuestión de carne. Sí. Una obra de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que ese versículo está hablando de que cuando nosotros hablemos palabras suaves, la persona va a estar bajita, va a estar suave, o sea, se va a dar la charla, La el diálogo. respuesta. Pero ¿qué pasa cuando Tiene usted una le habla respuesta. suavecito a la persona y la persona le contesta, pues yo no le creo a usted nada, Ay, usted ya. no sé qué? ¿Usted qué piensa que pasó ahí? Ah, guerra. ¿Qué pasó? Guerra, dice ella. ¿Qué pasa? Se prende el fosforito. Se prende el pozo. ¿Qué pasa? Llora. Cuando la persona, cuando usted, por ejemplo, que su esposo llega y le dice, mi amorcito, mire, Perdóname. discúlpeme que de verdad ayer yo le dejé la toalla encima de la cama y le mojé la sábana. Y la esposa, pero es que usted nunca aprende, Ya, usted es un, ya, siempre un abusivo, mire todo lo que me tiene No, acá. terrible. ¿Qué pasa con esa persona? No, imagínese. En la carne nosotros decimos que ese versículo está hablando, la palabra blanda aplaca la ira, la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y nosotros debemos creer eso, la palabra blanda aplaca la ira, Amén. es verdad. Pero ¿qué pasó con esa persona que no recibió esa palabra blanda? ¿Qué pasó? Dios santo. Que espiritualmente está siendo influenciada en algo. Ahí es donde debemos estar atentos. Yes. Porque espiritualmente esa persona está en algo, está fallando y está poseída, está influenciada en un área donde ella no está recibiendo ya en su carne nada de lo que tú le estás dando. Entonces, ¿qué está metido ahí? Hay un poder espiritual que está generando la situación. Ya la persona no quiere saber nada, pero no es ella misma, es el espíritu que se reniega a recibir la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad es que la palabra blanda apaga la ira, pero el espíritu de ese no va a dejar que sea eso. Porque la persona se exalta. Ahí hay una presión espiritual. Es algo como que uno dice, por lógica, si una persona está pidiendo perdón, la otra está escuchando, me está pidiendo perdón, yo tengo que menguar y escuchar y aceptar. Porque la palabra también nos manda de que si vienen a ti y te piden hasta 70 veces, digo, no solamente perdón. 7, Infinito. sino hasta 70 veces En 7, el día. si en el día alguien viene a ti y te pide perdón, perdónale. Amén. Entonces, si esa persona viene con el corazón contrito y decirle, oye, mira, en verdad equivoqué, quiero venir a perdón. pedirte perdón, disculpas por lo que de pronto hice o malinterpretaste, quiero explicarte, y la otra persona le niega completamente eso, entonces ya el problema de Es esa persona no es espiritual, carnal, sí. el Es problema espiritual. es espiritual, está siendo influenciado por un espíritu maligno, Ya. de orgullo, de soberbia, de Amén. altivez. Amén. Nosotros tenemos que entender que el orgullo es un espíritu. Uy, sí. El Total. egoísmo es un espíritu, mi hermano. Cuando usted piensa en usted solo, por cualquier cosa, usted piensa mucho en usted está siendo egoísta. Cuando usted piensa mucho en usted, que usted ya no piensa en nadie más, sino en usted, yo necesito, yo Yo quiero, sufro, yo yo esto, hago, porque lo esto. mío, mi casa, mi Mi, carro, mi, 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 mi. Y yo. Le vamos a poner yo. Como un niño. Entonces, si usted piensa tanto en el yo-yo, lo que está generando es el espíritu de egoísmo, está poseyendo su vida. Así es. Y la influencia, ¿por qué? Porque esas huestes de maldad vienen a influenciar y tú no te das cuenta que estás haciendo eso. Pero si no estoy haciendo nada malo, estoy comprándome algo para mí, lo necesito, ¿sí? Y sus hijos no tienen medias ni zapatos. Y entonces, pero es que yo sí necesito estar bien vestido para ir a la iglesia. El yo-yo. Esos son espíritus influenciadores. El orgullo es otro que influencia. Entonces, cuando llega la charla de una confrontación, de un perdón, y están eso ya metido ahí es donde nosotros debemos estar sagaces en la cosa. El Señor dice, sean sagaces como la serpiente. Vean las cosas, sean astutos. Vean el espíritu que se está metiendo, vean lo que espiritualmente está llegando a ustedes. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, en ese momento, ¿qué es lo que debemos hacer para atacar eso? Mansos como la paloma en ese momento. Y orar.
la oración, Mansedumbre. el ayuno. El ayuno es también para el matrimonio, mi hermano. Amén. Amén. El ayuno es para que su matrimonio ande bien. Amén. Deje comer un día, deje comer 2 días para que usted diga, Señor, yo te entrego esto porque yo quiero que mi matrimonio ande bien en mis cosas. Amén, amén. Eso es lo que debemos entregar, la carne doblegada al espíritu. La oración doblega la carne al espíritu. El ayuno doblega la carne al espíritu. Si nosotros no hacemos eso, mi hermano, si nosotros no tenemos esos nuevos hábitos, Claro. nosotros en el mundo teníamos hábitos muy buenos. Vámonos a tomar, viernes, fiesta, rumba. noche. Es más, hay unos que hacen fiesta desde el lunes hasta el otro lunes. Y esos son hábitos que cogen las personas. Ustedes saben que el alcohólico no es la persona que se la pasa tomando cerveza y eso. No, ese no es solamente el alcohólico. El alcohólico es el que dice que cada viernes se toma un vinito. Eso ya es alcoholismo. Así es. Así es. Porque eso lleva a la persona que ya mentalmente necesita eso para estar bien. Sí. Y era comprar la six-pack en la gasolinera Exacto. todos los viernes. Porque Sí, ya para es un viernes. asadito, solo para un asadito. Y hace asado casi todos los días de fin de semana para La excusa perfecta. la excusa perfecta para la cerveza. Sí, sí. Entonces, eso es alcoholismo. Entonces, no dejemos que los espíritus empiecen a rondar. Ellos se engañan. Ellos nos llevan a una cuestión donde después nosotros de estar metidos ahí, ya no nos vamos a poder salir, mi hermano. Y muchas veces esos matrimonios dicen que divorcio. Yes, de una. ¿Por qué? Porque no hay solución. Somos incompatibles. Usted es un inconverso. Yo siempre voy a la iglesia. Resulta y pasa que la que va a la iglesia está más alejada que Dios que el que está inconverso, porque el otro le dice no haga eso, que eso está mal. Yes. Dice, no quiero hacerlo. ¿A qué iglesia voy a ir si el comportamiento tuyo no muestra nada? No muestra nada. Entonces, nosotros tenemos que empezar a aplicar algo muy importante en nuestra vida. Que las palabras no van a obligar a nadie a hacer las cosas. Así es. Cuando tú le dices a una persona, tienes que hacer esto, tienes la obligación de esto, ya de por sí estás mandando a la persona a hacer algo que de pronto ella ni quiere, ni está sintiéndolo hacer. Amén. Amén. Es más, cuando una persona se siente obligada, hay un rechazo. Yes. Cuando a ti te mandan así de esa manera, cuando llega un jefe y dice, usted tiene que llegar a tal hora, al otro día llega más tarde. Es algo psicológico que empieza a meterse ahí. Ya la persona de por sí reacciona a esa palabra. Cuando te dicen, debes hacer esto para que llegues a esto. Bueno, ¿y por qué no lo puedo hacer de otra forma? ¿Por qué no puedo hacer las cosas de otra manera? Yo me siento bien haciéndolo de esta forma. ¿Por qué me dice usted que debo hacerlo así? ¿Por qué? Porque usted lo dice. Ya le genera una cuestión de rechazo. Entonces nosotros tenemos que olvidarnos de esa palabra tiene y debe porque genera en el diálogo un rechazo en sí. Siempre debemos ponernos de ejemplo. De decir, mira, a mí me gusta hacer las cosas de esta manera y me ha dado resultado por este lado. Si tú quieres aplicarlo, me parece que sería muy bueno, pero si ves otra idea, ok. Es muy diferente